Antes de empezar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal de cuentos diarios interminables? Muchas gracias. Yo fui una de las pocas estudiantes universitarias de la década de 1980 elegida entre decenas de miles. Por el bien de mi marido, renuncié voluntariamente a todo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Después de que nuestro hijo empezó la escuela primaria, retomé mis libros y logré ingresar con éxito al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero fui incriminada maliciosamente y arrojada a la cárcel. Incluso mi marido, que es policía, se quedó inmóvil y no hizo nada. Al ser liberada, descubrí que otra persona había ocupado mi puesto, y en vez de apoyarme, mi marido me regañó. ¿No puedes simplemente calmarte y ser una ama de casa apropiada? Mi hijo me miró con disgusto y dijo, tus antecedentes penales arruinaron mi vida, ¿cómo terminé con una madre como tú? Deprimida y sin esperanza, morí. No fue hasta mi funeral que supe la verdad. Mi marido me había enviado personalmente a prisión solo para poder darle mi trabajo a su amor de toda la vida. Él sabía la verdad, pero aún así eligió ponerse del lado de su padre, quien podía ofrecerle más. Entonces volví a nacer el día anterior a mi fecha de presentación para el examen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta vez tomé la iniciativa y llamé a mi profesor de la universidad. Profesor, estoy dispuesta a ir con usted para ayudar a construir la presa y contribuir al país. Cuando colgué el teléfono y me di la vuelta, vi a mi marido y a mi hijo allí de pie, mirándome. Emily Carter, se escuchó la voz solemne desde el teléfono, tienes un marido y un hijo pequeño. Si te unes a nosotros, tendrás que salir de casa, y debido a la confidencialidad de este trabajo, es posible que no puedas comunicarte con tu familia durante décadas. Escuché en silencio y luego respondí con firmeza. Estoy dispuesta a dedicar todo lo que he aprendido para servir a mi país y seguiré estrictamente los protocolos de confidencialidad. Cortaré todo contacto con el exterior hasta que la presa esté terminada. Sintiendo mi determinación, la profesora Mali hizo una pausa y respondió, alguna vez fuiste mi estudiante más destacada, pero esto es una cuestión de seguridad nacional. Has sido ama de casa durante tantos años, ¿sigues a la altura de la tarea? Apreté el teléfono con fuerza. Por favor, deme una oportunidad. Mientras pueda ir a Shanghái y ayudar a construir la presa, estoy dispuesta a aceptar cualquier prueba que me imponga la organización. El profesor finalmente cedió y me dijo que esperara más instrucciones. Justo cuando sentía un ligero alivio, me giré y vi a mi esposo, David Carter, con su uniforme verde de policía, de pie junto a la puerta, con una mano sujetando a nuestro hijo, Ryan, y la otra aún en el picaporte. Debieron haber escuchado mi llamada. Padre e hijo tenían expresiones idénticas, mirándome con fría incredulidad. El rostro normalmente amable de David se ensombreció de inmediato. Emily Carter, ahora quieres ser traductora, luego construir una presa, ¿para qué haces todo esto? ¿Es solo porque tienes celos de Vivian? ¿No puedes dejar de provocar y ser simplemente una ama de casa? Nunca serás mejor que ella. En mi vida anterior, escuché esa misma frase una y otra vez. Cedí y jugué a ser la ama de casa perfecta, gestionando tanto la casa como la familia, pero al final me quedé sin nada y morí en la miseria. Esta vez miré fijamente a David y le dije con calma, no soy inferior a nadie. No hago esto para competir con otros. Me convierto en traductora y ayudo a construir la presa por mi cuenta. David me miró atónito, con un destello de incredulidad en sus ojos. Luego se burló con frialdad, sigue hablando duro. Cuando las cosas se desmoronen y nadie quiera tener nada que ver contigo, no vengas llorando. Incluso el pequeño Baen intentó imitar a su padre, poniendo cara seria y regañándome como si fuera un adulto. Si sigues presionándonos, te dejaremos atrás. Papá y yo viviremos felices con la tía Vivian. Será mejor que no te arrepientas. Mi corazón se encogió ante las crueles palabras de mi propio hijo. Mientras los observaba cerrar la puerta de golpe y marcharse, me quedé allí en silencio, llena de determinación. Nunca me arrepentiría de esto. Yo era una estudiante destacada en la década de 1980, destinada a un futuro brillante, pero lo dejé todo para que David Carter pudiera tener hijos y un hogar cuidado. En mi vida pasada, después de que Baen empezó la escuela, estudiaba vocabulario mientras lavaba la ropa y cocinaba, me levantaba temprano y me acostaba tarde,
escuchaba cintas y leía bajo luces tenues. Finalmente aprobé el examen del Ministerio de Asuntos Exteriores y me convertí en la primera mujer traductora de nuestro país. Pero un día, simplemente porque ayudé a una anciana a llevar su grano a su apartamento, me acusaron falsamente de robo y me enviaron a prisión. Aunque era inocente y me habían tendido una trampa, David, como oficial de policía, afirmó que no podía hacer nada. Esa injusta sentencia de 3 meses cambió mi vida por completo. Cuando me liberaron, los antecedentes penales destruyeron mi futuro. El título universitario por el que trabajé con tanto esfuerzo perdió todo valor. Me quitaron el trabajo y, en lugar de apoyarme, David me dijo, te dije que te quedaras en casa y fueras ama de casa. Incluso Baen, mi propio hijo, me menospreciaba. Tus antecedentes penales arruinaron mi vida, ¿cómo terminé con alguien como tú? Su áspera voz resonó en mis oídos, llena de desprecio. ¿Por qué no estás muerta todavía?, una vez me gritó. Morí de pena antes de cumplir 40 años. Mi alma flotaba sobre el altar, envuelta en el aroma del incienso que llenaba el salón funerario. Escuché mientras David y su novia de la infancia, Vivian, se abrían el corazón. Mi cuerpo yacía frío, y mis huesos temblaban. No había pasado ni una semana desde mi muerte cuando Vivian ya se apresuraba a ocupar mi lugar. David, ya tienes poco más de 40 años. Aún te queda mucha vida por delante. Cuando nuestro hijo se case un día, esta casa necesitará una mujer que la administre, dijo dulcemente. David, que no había derramado ni una sola lágrima por mí, de repente abrió los ojos como si hubiera sido golpeado por un pensamiento. Lo estás haciendo muy bien ahora, estás ascendiendo constantemente en tu carrera y viviendo bajo los focos. No te merezco. Soy un hombre divorciado. Yo también me he divorciado, interrumpió Vivian, agarrándole la mano. No te menosprecies de esa manera, David. Entonces vinieron sus palabras que cortaban como cuchillos. Si no fuera por el plan que orquestaste para enviar a Emily a prisión y hacer que la despidieran, no habría tenido el éxito de hoy. Esas pocas frases me dejaron completamente atónita. No pude entender lo que escuchaba hasta que David dio un paso atrás y suavemente apartó su mano de la de ella. Su voz temblaba cuando habló, solo quería que Emily se quedara en casa, que dejara de hacer tonterías. Además, usé mis conexiones para devolverte tu trabajo. Solo me aseguraba de que volviera a su legítimo dueño. Pero yo me había ganado mi lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores con trabajo duro y determinación. Sin embargo, en palabras de David, parecía que lo había obtenido gracias a él. Lo que no mencionó fue cómo le entregó el puesto a Vivian, quien había quedado en 5º lugar en la lista del examen. Eso fue verdadero favoritismo. Cuando recibí la carta de aceptación para el puesto de traductora, me emocioné mucho. Llamé a mi profesor inmediatamente. Me felicitó, pero también me advirtió, este trabajo te pondrá en el centro de atención. Mucha gente lo tiene en la mira. No lo anuncies públicamente hasta que todo esté decidido. Así que no se lo dije a nadie, solo a David, esperando que estuviera orgulloso de mí. Pero al final, fue él quien me tendió la trampa y me envió a prisión para que Vivian pudiera tomar mi lugar. Todo mi cuerpo temblaba, pero como espíritu ni siquiera podía preguntar por qué. Cuando Baen empujó la puerta y entró, lo miré fijamente, esperando que exigiera justicia para mí. Pero no había enojo ni sorpresa en su rostro, solo urgencia. Papá, ya dile que sí a la tía Vivian. La verdad es que hace tiempo quería decírtelo, en lugar de una mamá que solo sabe quedarse en casa, preferiría tener a alguien tan increíble como la tía Vivian como mi madre. Ver al hijo que había criado con tanto esmero y verlo tan materialista y decidido a ponerse del lado de David y Vivian me rompió el corazón. Incluso siendo un alma errante, mi corazón gritaba en agonía. A medida que mi conciencia se desvanecía, me pregunté, ¿realmente valía la pena esta vida? Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la víspera del examen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo primero que hice fue contactar al profesor que estaba a punto de viajar a Chon y ofrecerle acompañarlo para ayudar a construir la presa. Venía del futuro y sabía que el año siguiente, durante la construcción de la presa, habría una inundación catastrófica. Muchos ingenieros y trabajadores perderían la vida, sacrificados por la nación. Mi mentor,
la única persona que realmente me había guiado y cuidado, también estaría entre ellos. Esta vez no iba a usar mis habilidades simplemente para salvarlo, también salvaría a las innumerables personas de Chonji. Lo segundo que hice después de regresar fue renunciar voluntariamente a mi lugar en el examen para la Oficina de Asuntos Exteriores. Quería ver si Vivien aún podía llegar a la cima sin pisotearme. Me puse ropa limpia y formal, y justo salía cuando unos vecinos amables del complejo de viviendas me llamaron con cariño. Emily, ¿a dónde vas? Hoy hay mucha carne en el mercado oeste, si vas demasiado tarde, se acabará. Gracias, respondí con una sonrisa, pero no iré. Tengo otras cosas que hacer de ahora en adelante. Me miraron sorprendidos. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no te encargas de la cocina? Ese pequeño bribón tuyo está en la edad de las travesuras. Dejas que tu marido se encargue de todas las tareas. Es un hombre, ¿cómo se las arreglará? Ignorando sus charlas y chismes, subí al autobús hacia la Universidad Minene sin mirar atrás. En mi vida pasada, toda mi existencia estaba consumida por ollas y sartenes. Para David y Vaen, yo tenía el mismo valor que esos utensilios, reemplazables y desapercibidos. Pero en esta vida viviría para mí, sin importar mi valor. Resultara lo que resultara o tuviera lo que tuviera, no tendría absolutamente nada que ver con David Carter ni con Ryan. Mezclada con los jóvenes y entusiastas estudiantes de la Universidad Minene, sentí como si realmente hubiera regresado a los días más brillantes de mi juventud. Mi profesor, que estaba en medio de una clase, me miró al ver que había venido como oyente. Hubo un destello de emoción contenida en sus ojos, que rápidamente se transformó en una tranquila aceptación. Siempre que había clases, asistía con él. Cuando no, me quedaba en la biblioteca leyendo y estudiando. Cada día parecía pasar en un abrir y cerrar de ojos. No fue hasta que el sol se puso tras las montañas que subí a regañadientes al último autobús a casa. En cuanto abrí la puerta, vi a David y Vaen sentados a la mesa, masticando bollos al vapor y verduras encurtidas. David levantó la mano bruscamente y me acercó el plato esmaltado de bollos con un fuerte ruido. Apenas lo miré. Ya comí fuera. Adelante, ustedes dos. No hace falta que se preocupen por mí. Ah, y a partir de mañana asistiré a clases en la Universidad Minene durante el día. Ya no comeré en casa. ¿Quién dijo que te preparábamos la comida? David golpeó la mesa con la mano y se levantó, con las fosas nasales dilatadas de ira. Eres esposa y madre, y dejas que tu marido y tu hijo coman bollos sencillos todos los días, ¿así deberían ser las cosas? Lo miré con calma. Soy yo quien te obligó a comer solo bollos al vapor. Sabes que soy tu esposa, no una criada. Eso significa que yo también puedo tener mi propia vida. No vivir como una sirvienta dando vueltas por esta casa todos los días. David apretó los dientes, temblando de rabia antes de escupir con amargura. Emily Carter, eres increíble. En ese momento llamaron a la puerta. Las piernitas de Vaen corrieron a abrir, y entró Vivien sosteniendo una cesta de la compra como si perteneciera allí. Al verme se detuvo brevemente, luego sonrió cortésmente. Oh, Emily, ya estás en casa. Los vecinos me dijeron que has estado muy ocupada últimamente. Como David y Vaen solo han estado comiendo bollos al vapor, pensé en pasarme a echar una mano. Hizo como si se preparara para irse. Pero ya que estás aquí, supongo que no me entrometeré. Vivien claramente creía que David y Vaen insistirían en que se quedara. Pero esta vez, quien le pidió que se quedara fui yo. Bueno, entonces ¿qué tal si te dejo sus comidas a partir de ahora? Simplemente trata esta casa como si fuera tuya. En mi vida pasada me dediqué por completo a mantener a mi esposo en casa, tratando a Vivien como a una enemiga mortal. David solía criticarme por ser intolerante y celosa. Pero ahora era yo quien le cedía gentilmente el puesto de mujer de la casa. Y, sin embargo, la cara de David se puso roja de furia. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba contenerse. Emily, ¿no creas que no podemos vivir sin ti? ¿No quieres esta casa? Bien. Hay muchas mujeres que sí. Una vez que me liberé por completo de las tareas y obligaciones domésticas, me di cuenta de lo gratificante que podía ser un día. Al 10º día consecutivo de clases, mi profesor vino a buscarme.
Emily, me dijo, ahora creo que realmente estás dispuesta a renunciar a tus comodidades personales por el bien común. Tu prueba de la organización es esta. ¿Cómo podemos mejorar la resistencia a la presión de una presa de cemento y aumentar su estabilidad estructural? Para resolver este problema, pasaba los días asistiendo a clases y sumergiéndome en la biblioteca de la universidad, y las noches experimentando en casa con un lavabo, barro y otras herramientas de investigación de modelos bajo la luz de una linterna. Solo quedaba una semana antes de que mi profesor se fuera a un desafío para comenzar la construcción, así que me esforcé al máximo. Me quedé despierta durante días sin dormir, con los ojos inyectados en sangre, todo en busca de una respuesta. Una mañana, justo cuando estaba a punto de irme a la universidad mi nene, me encontré con Vivian, que se había levantado temprano preparando el desayuno. Tenía el rostro abatido y los ojos rojos de llorar. Miré el calendario y de repente recordé que hoy era el día oficial de incorporación de los nuevos traductores a la Oficina de Asuntos Exteriores, y Vivian seguía allí, lo que significaba que, sin mí como apoyo, no la habían aceptado. David, que sabía desde hacía tiempo que había fracasado, me miró con frialdad y la consoló. Al menos tuviste la confianza y la capacidad de intentarlo. Fracasar no es nada comparado con algunas personas que se acobardaron en el último minuto y ahora vagan sin rumbo, incapaces de hacer nada. Ryan se aferró dulcemente a la pierna de Vivian y le dijo, no estés triste, tía Vivian. Aunque no seas una gran traductora, puedes ser mi mamá. La expresión de Vivian se iluminó, pero me miró fingiendo duda. No digas eso. Tu mamá se sentiría mal al oírlo. No le importaría. De todas formas, no piensa cuidar de mí ni de papá. Hace mucho que no la quiero. Ryan me resopló con desdén y luego tiró de la mano de Vivian con insistencia infantil. Tía Vivian, ¿quieres ser mi mamá, por favor? Juremos con Pinky. Prométeme durante 100 años que no cambiarás. Vivian me dirigió una mirada triunfal y engreída, giró la cabeza fingiendo dudar y luego, a regañadientes, enganchó su meñique con el de Ryan. De acuerdo, la tía promete. Al verlos a ambos, uno grande y otro pequeño, entrelazando sus meñiques con sonrisas iguales, sentí como si me hubiera caído un rayo. Pero en ese momento la comprensión me golpeó. Las estructuras en forma de U son las más estables para el flujo de agua, y las formas de arco pueden mejorar significativamente la resistencia a la compresión de una presa. Casi sin pensarlo, me di la vuelta y corrí a mi habitación, empacando rápidamente algunas mudas de ropa y objetos esenciales. Al pasar junto a los confundidos David y Ryan, me detuve y los miré a ellos y a esta casa por última vez. Me voy. Como madre, no puedo dar a luz sin asumir la responsabilidad. Enviaré la manutención de los hijos cada mes. Por alguna razón vi una fugaz mirada de pánico en los ojos de David y Ryan. Vivian, fingiendo preocupación, me miró con el ceño fruncido. Emily, he oído que proyectos como estos pueden llevar años. Para cuando regreses, puede que ya seas abuela. ¿De verdad estás dispuesta a dejarlos atrás? David me detuvo, con la mano suspendida en el aire, luego la retiró con compostura forzada y se la metió en la espalda. Vivian, ¿de verdad le crees? Recita algunas palabras de un libro y ahora dice que está calificada para construir una presa en Chonan. De repente Ryan soltó a Vivian y agarró la pernera del pantalón de David. Papá, ¿de verdad mamá no va a volver nunca? La voz de David temblaba levemente. Solo está fingiendo, intentando competir con tu tía Vivian. Ya verás, en menos de 2 semanas volverá arrastrándose con el rabo entre las piernas, buscando una excusa. Bajo sus escaleras entrelazadas y pegajosas. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. No me despedí porque, a partir de ese momento, no era necesario que nos volviéramos a ver. Cuando llegué a la universidad mi nene, deseoso de compartir mis hallazgos con mi profesora, me dijeron que estaba en una reunión con el equipo central responsable de la construcción de la presa. Esperé en la puerta, con el equipaje en la mano, cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió de repente. Emily Carter, mi profesora, me llamó haciéndome señas para que entrara. Vi a más de 30 colegas en la sala, todos reunidos para la reunión. Mi corazón se agitó brevemente de nervios, pero entonces recordé que eran las mismas personas que, en el pasado,
habrían perdido la vida construyendo la presa, incluyendo a mi mentor. Ese solo pensamiento me llenó de valor. Entré decidido a luchar junto a ellos en esta vida, a construir por nuestro país, a combatir los desastres naturales y a dejar algo milagroso y seguro para las generaciones futuras. Tras entrar, la profesora cerró la puerta tras de mí. Luego, con una sonrisa de orgullo, se dirigió a todos y anunció: permítanme presentarles a mi alumna más brillante, Emily Carter. Aunque Emily no había tenido un trabajo formal y había pasado años como ama de casa a tiempo completo, su intelecto y talento durante sus 4 años de universidad, especialmente en arquitectura, nunca dejaron de sorprenderme. Aplausos corteses y sincronizados llenaron la sala. Los ojos de la profesora brillaban de afecto al mirarme. Has venido completamente preparada. Parece que ya tienes una respuesta. Y hoy, todo el personal clave involucrado en la construcción de la presa de Shanghái está aquí. Si quieres unirte a nosotros, esta es tu oportunidad de demostrar lo que vales. Agradecida más allá de las palabras, le di una sonrisa sincera. Profesora, necesitaré algunas herramientas y un área de demostración para explicar mis hallazgos. Usé una fuente pública rectangular para simular el río Chan y luego abrí una manguera de plástico para imitar el flujo de agua. Unos 30 ingenieros y planificadores se reunieron en círculo para observar cómo la presa de arco que moldeé con barro resistía la fuerza del torrente con una estabilidad impresionante. Si añadimos canales de alivio de inundaciones en la base, expliqué, la presa de Shanghái podría convertirse no solo en uno de los proyectos más peligrosos del mundo, sino también en el más resistente. Mientras mi voz resonaba con certeza, la sala se sumió en un silencio atónito. Sus ojos estaban fijos en mí, rígidos de asombro pero brillantes de emoción. Era como si, a través de mis palabras, ya pudieran imaginar la impresionante y magistral estructura que estaba a punto de surgir de la tierra. Un hombre de mediana edad, serio y de aspecto competente, dio un paso al frente visiblemente conmovido. Emily Carter, es un honor. Soy Henry Hay, director principal del proyecto de la presa Shanghái. Nos sentiríamos verdaderamente honrados de que nos acompañara en la finalización de este proyecto monumental en beneficio de nuestro país y su gente. Confirmada mi participación, la reunión concluyó tras definir la lista del equipo y la hora de salida. Mientras los demás se dispersaban, mi profesora me pidió que me quedara. Emily dijo, tengo que irme hoy a Chon con el equipo. Esta reunión estaba programada originalmente para el tren, pero la pospuse porque quería esperarte. No me decepcionaste. Su voz temblaba y vi un destello de lágrimas en sus ojos curtidos. Alguna vez fuiste la estudiante más destacada de toda la universidad. Tu futuro era ilimitado, pero lo dejaste todo por amor, abandonando tus estudios y tu carrera. Estaba enojada y desconsolada. Pero ahora has elegido el bien mayor por encima de tu vida personal. Has dejado atrás a tu esposo y a tu hijo pequeño. Si bien me llena de alegría, también siento un dolor sordo en el corazón. Mi profesora me miró profundamente y dijo, tomaremos el tren el domingo por la mañana temprano, dentro de 3 días. ¿Quieres ir a casa y despedirte de ellos? Negué con la cabeza con firmeza. No, profesora, no me necesitan. A partir de ahora estoy dispuesta a dedicar mi vida plenamente a servir a este país. En los días previos a nuestra partida estuvimos ocupados. Cada jornada estuvo llena de largas reuniones en las que estudiábamos planos y discutíamos el diseño en detalle. La noche antes de partir, Henry Hay, el director principal del proyecto, reservó la mitad de un salón de banquetes en un restaurante estatal para organizar una cena de despedida para nuestro equipo. Camaradas, comenzó, ha llegado el día. Nos dirigimos a Chon no solo para construir una presa para los millones de personas que viven a orillas del río, sino también para librar una guerra sin armas ni bombas. Aún así, debemos estar mentalmente preparados. Si triunfamos, la historia recordará nuestros nombres. Pero si fracasamos, no solo cargaremos con la vergüenza, sino que podríamos morir y ser enterrados bajo las aguas de Chon. Miré a mi alrededor y vi a todos alzar sus copas. Sus rostros estaban iluminados por el coraje y la determinación. Ya fuera que fuéramos recordados durante siglos o condenados por el fracaso, ya fuera que hiciéramos historia o nos convirtiéramos en mártires, todos estábamos dispuestos a darlo todo por nuestro país y por las generaciones futuras.
Incluyéndome a mí, todos los presentes teníamos un solo corazón, una sola misión. Seguiríamos adelante sin dudarlo, incluso si eso significaba la muerte. Nuestro espíritu colectivo conmovió incluso a los demás comensales. Los aplausos estallaron en todo el restaurante, atronadores e interminables. Aunque mi nene estaba a miles de kilómetros de Chon, todos los comensales aplaudieron con todas sus fuerzas, como si sus lágrimas pudieran llevarnos hasta nuestro destino. Mis ojos se humedecieron. Me giré ligeramente y me encontré con 3 personas que no esperaba ver. David, Vivian y Vaen habían venido al mismo restaurante a cenar y entraron directamente en nuestro banquete de despedida. Ryan, de 6 años, ahora entendía bastante. Vio a este grupo de personas preparándose para ir a un lugar lejano a hacer algo grandioso, pero también peligroso. También vio que yo estaba entre ellos. El rostro de Vivian se tensó, un destello de celos cruzó sus ojos antes de convertirse rápidamente en satisfacción y alivio. Sin mí, ya no tendría nada que la detuviera. Ahora podría arraigarse firmemente en la casa de los Carter y reclamar a David y Vaen como suyos. Pero la expresión de David era la que no pude interpretar. Había hecho exactamente lo que quería, les había concedido a él y a Vivian su deseo y había decidido irme. Y, sin embargo, tenía los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos brillaban de sorpresa, arrepentimiento y dolor. Antes de que pudiera reaccionar, David se apartó de su mesa, se puso de pie de un salto y se dirigió directamente hacia mí. David, no olvides tu puesto, gritó Vivian, extendiendo la mano para agarrarlo, con pánico en la voz. Este no es el momento ni el lugar para una escena. Pero David apartó su mano y caminó directo hacia mí, con una mirada gélida e intensa. Su rostro estaba pálido como el papel, no había ni una pizca de color en sus labios. Emily Carter, ¿de verdad vas a abandonarme a mí y a nuestro hijo para ir a construir una presa en Shanghái? Antes de que pudiera responder, miró fríamente a mis colegas, deteniéndose finalmente en mi profesora y en Henry Hay. Es mi esposa legal, dijo con frialdad. Si no le doy permiso, no puede abandonar a su marido y a su hijo para irse. Al oír eso, mi profesora se levantó bruscamente, atónita. Me miró con incredulidad. Emily. Me volví hacia ella con ojos suplicantes y luego miré a David directamente. No me han seleccionado, dije con calma. Solo estoy aquí esta noche para despedir a mi mentora. La expresión de David cambió al instante, sus ojos se iluminaron con algo indescifrable. Me miró fijamente un buen rato antes de soltar una risa burlona. Lo sabía. Solo estabas fingiendo. Llevas 8 años siendo ama de casa. ¿Qué cualidades tienes para algo así? Justo entonces, Vaen llegó corriendo como una bala de cañón y me rodeó la pierna con sus bracitos. Me miró a mí y luego a David. Mami, ¿eso significa que no te vas a ir después de todo? David abrazó a Vaen con lágrimas en los ojos y lo consoló con ternura. No te preocupes. Aunque tu madre quisiera irse, no tiene permiso. En cuanto esta gente se haya ido, volverá a casa arrastrándose. Tras oír lo que dijo David, Ryan bajó la cabeza y pensó un rato. Finalmente, me miró con una especie de compromiso reticente en la voz. Mamá, mientras no sigas teniendo celos de la tía Vivian ni intentando competir con ella todo el tiempo, los 4 podemos vivir juntos como una familia de verdad. Las pupilas de David se contrajeron bruscamente. Apretó los labios y miró a Ryan con severidad. Ryan, no digas esas cosas. La tía Vivian y yo solo somos amigos. No tenemos ese tipo de relación. Ryan no entendía las complejidades de las relaciones adultas. Solo sabía que a papá le gustaba la tía Vivian y a él también. Así que, naturalmente, asumió que podrían vivir juntos y convertirse en parte de la familia. Sus labios temblaron al hacer pucheros. Pero papá, cuando dije que quería que la tía Vivian fuera mi madre antes, no dijiste que no. David se puso rígido. Su rostro se ensombreció aún más. Eso es porque eras demasiado joven. Solo estabas diciendo tonterías y no me molesté en corregirte. Parece que tu madre y yo necesitamos mejorar tu educación. Enseñarte la diferencia entre hombres y mujeres para que las personas vivan felices juntas.
Mi profesor murmuró con una expresión extrañamente divertida y le dirigió una sonrisa fría a David. Así que Emily Carter lo dejó todo por su familia. Y ahora tú y tu hijo quieren dar la bienvenida a otra mujer al hogar. No me pareces un hombre sin educación, David. ¿No sabes que la poligamia ya no es legal? Tener una familia mientras se mantiene una relación inapropiada no solo está socialmente condenado, es un delito. Al oír sus palabras, una oleada de jadeos y susurros recorrió la sala. Todos a nuestro alrededor, colegas e invitados, miraban a David y a Vivien con abierto desprecio. Comentarios sarcásticos y especulaciones desagradables resonaban por todos lados. Vivien no soportó más la humillación pública. Con un grito agudo, rompió a llorar y salió corriendo del restaurante estatal. Ryan soltó rápidamente la mano de David y la siguió preocupado, llamando, «Tía Vivien». Los ojos de David se inyectaron en sangre. Se volvió hacia mí con una fría mueca de desprecio. «Así que esto es lo que querías, Emily. Nos acusaste a Vivien y a mí de tener una aventura delante de todos, arruinaste su reputación y ahora estás satisfecha. Nunca cambiaste. En ninguna de las dos vidas. Siempre que te acorralaban, arremetías sin pensar, diciendo cualquier cosa para herirme. Emily Carter, espetó. De verdad, ojalá nunca me hubiera casado contigo. ¿Por qué no te vas a construir tu maldito Chang'e y no vuelves con eso? David salió furioso para perseguir a Vivien y a Ryan. Mi profesor se acercó y me dio una suave palmadita en el hombro, intentando consolarme. Dejó escapar un profundo suspiro. Ahora por fin entiendo por qué no hablaste de algo tan importante como ir a Chung con tu familia, por qué no les pediste su consentimiento. Forcé una sonrisa amarga. No había necesidad, aunque solo fuera una ama de casa sin valor alguno, me negaba a seguir degradándome en una familia así. Esa noche, a las 8 de la noche, volvimos al hostal, ya que nuestro tren salía a las 6:30 del día siguiente. Por la mañana, revisé mi equipaje 2 veces para asegurarme de no haber olvidado nada. En cuanto dejé mi maleta en el suelo, llamaron a la puerta con fuerza y urgencia. Pensé que había surgido algo importante, quizás mi profesor o algún compañero me necesitaba, así que me apresuré a abrir. Pero en cuanto la puerta se abrió, me encontré con la expresión furiosa de David, el corazón me dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?», pregunté sobresaltada. Pero enseguida comprendí que era una pregunta sin sentido. Dada su profesión, no le habría costado encontrarme en cualquier lugar de Menene. Así que cambié la pregunta. «¿Por qué has venido?». Frunció el ceño con irritación. «Estoy aquí para llevarte a casa y cuidar de tu hijo. Mañana tengo patrulla. No tengo tiempo para ocuparme de él». Di un paso al frente, bloqueando la puerta. No me moví ni un ápice. «Lo siento, yo tampoco tengo tiempo. Puedes dejarlo con Vivien. Seguro que estará encantada de ayudarte». El rostro de David se retorció de rabia. «¡Qué descaro!». Estaba furioso por cómo nos humillaste hoy. Nos hiciste quedar como tontos en público. Gracias a ti, Vivien se ha metido en un escándalo que no se merecía. Probablemente no se atreva a tener nada que ver conmigo ni con Ryan de ahora en adelante. Solté una risa fría y lo miré fijamente a los ojos. ¿Humillarte? ¿Cuándo hice eso? Estoy bastante segura de que lo único que dije delante de todos fue que vine esta noche a despedir a mi mentor por la relación inapropiada y difusa entre tú y Vivien a lo largo de los años. Por eso Ryan diría algo así en público. Dime, ¿de verdad fui yo quien te avergonzó? ¿O fueron ustedes dos quienes arruinaron sus propias reputaciones? David no respondió. Mis palabras lo golpearon con fuerza y se quedó completamente en silencio. Su mirada se volvió fría y vacía, luego se posó en la bolsa de viaje que había dejado en el suelo. Emily Carter, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esta farsa?, se burló. Tus maletas están hechas. Está claro que estás lista para volver a casa. Y, sin embargo, aquí sigues fingiendo. Cuanto más hablaba, más fría se volvía su voz. Insististe en solicitar ese trabajo de traductora. Luego en ayudar a construir la presa. Ahora te has escapado unos días. ¿Para qué sirve todo esto?
solo para llamar nuestra atención. Quieres que sintamos tu ausencia y te supliquemos que vuelvas a casa. No pude evitar reírme de su arrogancia. Puedes pensar lo que quieras. Simplemente no quiero volver a esa casa nunca más. Y a dónde voy o lo que hago no es asunto tuyo. David me miró como si fuera una completa desconocida, asqueado, confundido y aturdido. Entonces la rabia se apoderó de él. Su mirada se volvió gélida. No presiones, Emily, gruñó. Si insistes en seguir con estas tonterías y negarte a cumplir con tus responsabilidades como esposa y madre, no me culpes por divorciarme de ti. La palabra divorcio salió de su lengua como un arma. Pensó que, al decirla, finalmente me pondría bajo control. Con un empujón, me pasó y se dirigió directamente hacia mi equipaje. Tan pronto como se agachó y sus dedos estaban a punto de tocar la bolsa, hablé con calma. Está bien, vamos a divorciarnos. Tal vez fue el tono de mi voz, tan casual, como si estuviera hablando del clima, lo que le llevó mucho tiempo asimilarlo. David me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus pupilas quedaron completamente quietas cuando repetí lo que dije. Divorciémonos, respondió finalmente con voz firme. Tú lo dijiste. No te arrepientas de esto más tarde. Y así, tan bruscamente como había llegado, David salió furioso, cerrando la puerta tras él. Miré la espalda del hombre que una vez había sido mi mundo entero y bajé la mirada con una leve sonrisa. Si lo dejara, nunca me arrepentiría. Pensé que estaría demasiado emocionada para dormir esa noche, pero después de confrontar a David y decirle la palabra divorcio, sentí que finalmente había dejado atrás una carga que había llevado por años. Dormí tranquilamente por primera vez en mucho tiempo. A las 5:30 de la mañana siguiente, más de 30 de nosotros nos reunimos frente al albergue para dirigirnos a la estación de tren de Min. La plataforma estaba abarrotada y ruidosa. Antes de embarcar, me volví para dar una última mirada a esta ciudad en la que había pasado décadas. No importaba cuánto tiempo llevara a terminar la presa china, sabía que nunca volvería aquí otra vez. Mientras mis ojos recorrían la estación, de repente vi a David. Llevaba su uniforme de policía verde con Ryan atado a su espalda. A juzgar por su forma de moverse, estaba claro que no tenía con quien dejar al niño durante el fin de semana, así que lo llevó con él para patrullar. Lo observé navegar entre la densa multitud mientras cargaba a Ryan. Podía imaginar lo difícil que sería la vida para ellos a partir de ahora, pero simplemente desvié la mirada, porque a partir de ese momento, sus vidas no tenían nada que ver conmigo. Mi camino estaba adelante, no atrás. Justo después de sentarme en el tren, la mujer a mi lado, sonrojada de vergüenza, me preguntó, «Hola, estoy embarazada y tengo que ir al baño a menudo. ¿Te importaría cambiar de asiento para que pueda sentarme en el pasillo?» Al ver su rostro ansioso, de repente me acordé de mí misma en aquellos primeros días de maternidad, sola y abrumada. Sin dudarlo, respondí, «Por supuesto». Pero en cuanto cambié de asiento y me senté junto a la ventana, miré hacia afuera y me encontré con la mirada de David. Me observaba fijamente con incredulidad, separado por la multitud. Empezó a gritar algo, intentando abrirse paso entre la gente. Su cara se puso roja, las venas del cuello se le hinchaban por el esfuerzo. Pero con el ruido del andén y las ventanas selladas del tren, no pude oír ni una palabra. Solo pude distinguir sus labios repitiendo lo mismo una y otra vez. «Emily Carter, ¿qué haces en el tren? ¿A dónde vas?» Sin expresión alguna, lentamente me quité el pin rojo del pecho y lo sostuve en alto. David se quedó paralizado. Le temblaron ligeramente los labios. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente comprendió la realidad. Y entonces, como un poseso, empezó a abrirse paso entre la multitud, abriéndose camino con desesperación para acercarse. 20 metros, 10 metros, cada vez más cerca. Entonces oí los desgarradores gritos de Ryan desde la plataforma, «Mamá, mamá, por favor, no te vayas. Sé que me equivoqué. No me dejes». Sus sollozos desesperados eran realmente desgarradores. A nuestro alrededor, la gente empezó a susurrar y murmurar, como si una madre irresponsable hubiera abandonado a su hijo para irse con otro. «Pobrecito. Es desgarrador». Sí, fue desgarrador.
En mi vida pasada, Ryan había sopesado los pros y los contras y finalmente me había abandonado a mí, su inútil madre, en favor de David y Vivian, que tenían poder, estatus y seguridad. Pero en esta vida, Ryan seguía siendo solo un niño de 6 años. Tal vez le gustaba a Vivian por ser bonita y amable, por la calidez que le brindaba. Pero ahora mismo, el dolor y el anhelo que sentía por mí, su verdadera madre, provenían de lo más profundo de su pequeño corazón. Me temblaban un poco las manos, pero al final apreté los dientes y cerré con fuerza la ventanilla del tren, aislando todo el ruido exterior. David, después de todo, había ido a una academia de entrenamiento físico. Todavía era joven y fuerte, incluso con un niño a cuestas. Se abrió paso entre la multitud y llegó a un lado de la ventanilla de mi tren. «Emily», gritó. «Las puertas se están cerrando. El tren está a punto de partir. Deja de hacer tonterías. Baja y hablamos». Su rostro estaba pálido como un fantasma, como una muñeca de papel, con la mirada fija en las puertas selladas. En cuanto sonó el silbato de salida, empezó a golpear la ventanilla con más fuerza. «Emily Carter, date prisa. Sal por la ventanilla. Te alcanzaré. En cuanto salga este tren, será demasiado tarde». «Mamá, baja, por favor», gritó Ryan con la voz quebrada. «Te prometo que me portaré bien. Te escucharé. De ahora en adelante, si no quieres que vuelva a ver a la tía Vivian, no lo haré. No volveré a hablar con ella». Ryan podía ser pequeño, pero no era estúpido. Lo entendía todo. Sabía que estaba herida, pero eso no le había impedido aferrarse constantemente a David y Vivian, ignorando mis sentimientos. Él y David me habían hecho daño sin pensar, sin imaginar nunca que realmente me iría. No merecían mi sacrificio. No merecían mi perdón. No me moví. Me quedé quieta como una estatua, sin siquiera mirarlos. El puño de David golpeaba el cristal cada vez con más fuerza. Su voz ahora estaba llena de pánico. «Emily, esto no es un juego. Te unes a un proyecto estatal como este y, una vez dentro, no puedes volver cuando quieras. Si vas hasta Chon, tu vida podría correr peligro. Y si la presa no está terminada, no volverás a casa. ¿Quién sabe cuánto tardará? 5, 10, 20, 30 años. No podrás irte. No dejes que tus emociones arruinen tu vida. Te arrepentirás». Me zumbaban los oídos de tanto gritar. Finalmente giré la cabeza y lo miré, y lo que vi me sobresaltó. No solo Ryan lloraba desconsoladamente, sino que David también tenía los ojos rojos. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Habíamos estado casados 2 vidas. En la última, incluso cuando morí, no había derramado ni una sola lágrima en mi funeral. Sin embargo, allí estaba él llorando. No sabía por qué, y ya no me importaba. Cuando el tren empezó a moverse, el personal del andén y la policía se abalanzaron sobre él, intentando detener a David. «Señor, no agarre el tren. Tiene un hijo. Es demasiado peligroso». «Sí, hombre, aunque su esposa se enfade y se marche, compre otro billete y vaya tras ella». «No, sí, imprudente». Ante las protestas de la multitud, David empujó repentinamente a Ryan a los brazos de un colega cercano y dijo: «No puedo dejarla ir. Si se va, no volverá». Solo entonces comprendió de verdad el peso de mi decisión de irme y divorciarme de él. Con un ataque de desesperación, David echó a correr junto al tren, agarrándose al marco de la ventana, corriendo con todas sus fuerzas. «Emily, en toda mi vida, nunca le he rogado a nadie. Te lo ruego ahora. Por favor, no me dejes. No dejes a nuestro hijo». Pero el tren se alejó del andén cada vez más rápido. Finalmente, no hubo más espacio para correr. Por fin, David se vio obligado a soltarse. Entre el rugido del motor y la ráfaga de viento, aún podía oír sus gritos, ásperos y rotos, como los de un niño. Luego, silencio. La paz me rodeó por primera vez en años. Solté un largo suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la placa roja que llevaba prendida en el pecho. Abrí un poco la ventana,
dejando entrar la brisa fresca. Solo entonces lo sentí de verdad. Había renacido. Una nueva vida había comenzado. Pasaron los años. Mientras estaba sumida en las montañas de Chon, liderando un equipo a través del lodo, las tormentas y los deslizamientos de tierra, el mundo exterior seguía girando. No sabía qué estaba sucediendo en Minnan. No lo necesitaba. Mi corazón se alejó de ese lugar en el momento en que el tren partió de la estación. Nuestro trabajo en la presa fue agotador. Enfrentamos desastres, reveses, incluso pérdidas. Pero nunca me rendí. Con cada plano revisado, cada barrera superada y cada discurso que di a la siguiente generación de ingenieros, me reconstruí. Me convertí en algo más que una mujer que una vez lo sacrificó todo por un hombre. Me convertí en pionera, líder, heroína nacional. Cuando la presa de Chon finalmente se completó, después de más de una década, fue nombrada una de las mayores hazañas de la infraestructura moderna. Y entre quienes asistieron a la ceremonia inaugural, cortando la cinta con manos temblorosas, estaba yo, Emily Carter, la primera mujer en liderar el diseño y la estabilización de un proyecto de hidroingeniería de alto riesgo en nuestro país. La noticia de la presa se extendió. Recibí medallas y me pidieron que hablara en universidades, y me ofrecieron un puesto en la Oficina Nacional de Ciencia y Tecnología. Mi nombre entró en los libros de texto. Me convertí en un símbolo no solo de resiliencia, sino de renacimiento. Tras mi partida, la vida de David se desmoronó lentamente. De repente, sin mí para mantener la casa unida, todo se vino abajo. Vivien, antes llena de dulces sonrisas y promesas vacías, se cansó rápidamente de jugar a las casitas. Nunca había querido ser madrastra, solo una esposa sustituta. Cuando la carrera de David se estancó debido a investigaciones internas sobre su abuso de autoridad, ella se marchó sin mirar atrás. Ryan, quien antes se aferraba a su lado, creció amargado y confundido. Con el tiempo, descubrió la verdad, como su padre había incriminado a su propia madre y como su querida tía Vivien nunca se había preocupado por ninguno de los dos. La culpa lo golpeó con fuerza, sobre todo cuando mi nombre empezó a aparecer en los titulares nacionales. Intentó contactarme una vez, escribiéndome una larga carta. La leí. Nunca respondí. David lo perdió todo, su posición, su familia y su orgullo. Pasó el resto de sus años tranquilamente en un pequeño apartamento, a menudo mirando por la ventana, con la mirada cansada, esperando a alguien que nunca volvería. En cuanto a mí, me paré en escenarios, en andamios, en salas donde mi voz importaba. Nunca me volví a casar. Nunca lo necesité, porque estaba completa por mi cuenta. Construí algo más grande que un hogar. Construí un legado.